Bien, buenas tardes para todos, feliz año nuevo para todos, desde el año pasado que no nos vemos, pero gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado en estos últimos días. Gracias porque Él nos acompaña en todo tiempo, en todo momento. Empezamos un año nuevo y en este año habrá grandes bendiciones, habrá también dificultades, pero estaremos siempre refugiados bajo la sangre preciosa de Jesucristo como Señor y Dios nuestro. Él es nuestro Dios y en tus manos encomendamos nuestras vidas, porque creemos que Dios siempre nos guardará, nos protegerá y nos bendecirá. Por eso estamos aquí para bendecir y glorificar el nombre precioso de Jesucristo. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12. Génesis, capítulo 12, vamos a leer estos 3 primeros versículos que nos habla del hombre Abraham. Bien, vamos a hablar de él. Pero Jehová, verso 1, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oramos. Dios, Dios nuestro, Todopoderoso, te bendecimos en esta hora por este hermoso día que nos das para poder estar en tu presencia, bañados en tu sangre preciosa, que nuestra mente esté ocupada solamente por ti y por tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, porque ella es la que nos habla para este día, para que nosotros podamos tener en cuenta y el raciocinio de poder comprender, Señor, qué es lo que está diciendo Dios aquí a un hombre al cual habitaba en tierra pagana. Pero te damos gracias, porque es bueno estar con vos y estar contigo, Señor, y saber que vos estás aquí ocupando todos los lugares vacíos. Otros tendrían que haber estado, pero así somos, así es este pueblo, Señor. Oh Dios, gracias, muchas gracias por todo lo que pasó el año pasado y por estos primeros días de este año. Señor, queremos mirar hacia adelante confiando plenamente en la gloria tuya que nos ha de acompañar todos los días de nuestra vida. Protégenos, Señor, porque tú eres mi defensa y mi escudo contra todas las cosas. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Este es un pasaje que lo hemos leído muchas veces y siempre podemos sacar alguna cosa nueva, porque sabemos que Dios no hace las cosas en vano, ni dice palabras en vano, todas tienen sentido. El sentido de Él no solamente es para un presente ni para un pasado, sino también para un futuro, por el cual siempre estamos esperando que Dios haga algo con nuestras vidas, con nuestras almas. Miremos su palabra, miremosla por un momento. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea que lo sacó de una tierra pagana, una tierra que solamente adoraban dioses. ¿Qué hacía allí Abraham? No sabemos, pero sí sabemos que Dios había puesto sus ojos sobre él y entonces ahora lo había elegido. Como también vos, yo y todos los que son hijos de Dios hemos sido elegidos por Dios, porque ha puesto sus ojos cuando estábamos en el mundo, ni siquiera pensábamos en Él, ni nos preocupábamos por Él. Podíamos tener alguna religión humana, pero nada más. Pero Él puso sus ojos, en este caso, en Abraham y le da órdenes. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, todos. Había que dejarlo todo para comenzar algo nuevo que Dios tenía pensado en su corazón. Pero hay muchas cosas que resultan extrañas
extrañas que tal vez uno lee, no da mucha atención a las palabras, pero todas ellas tienen un sentido. Recuerde que Abraham era un hombre ya grande, tenía 75 años, lo dice un poquito más abajo, tenía 75 años, pero Dios y la edad de la persona no le importa cuando Él conoce el corazón. Él sabe de la fidelidad de Abraham, a pesar de estar en tierra extraña, compartir las cosas de dioses extraños, pero Dios lo sacó de allí. Como te sacó a vos, como me sacó a mí de tierra extraña, de extraña que es el mundo, para traernos a sus caminos. Y por él, y le dijo Dios, y te llevaré a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea que en pocos versículos el Señor lo tiene como ahí moldeándolo para que no solamente sea un hombre bendecido. O sea que muchos de nosotros podemos conformarnos con eso, con que soy bendecido por Dios, Dios me ha ungido, me ha dado una gracia bendita, pero en Él se extiende más allá de lo que Él es, porque Él dice, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre delante de la gente, por supuesto, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas palabras son, o me resultaron a mí, como una curiosidad de saber qué es lo que Dios quiere decir, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué requisitos, qué cosas tienen que pasar para que Dios tuviera mirando el futuro que Él mismo preparó para todos, y ver que en este hombre era el comienzo de una nación, el comienzo de una nación que es la nación judía o hebrea, siguiendo con Isaac y con Jacob, y también siguiendo toda la línea, y vemos cómo Dios en su misericordia podemos ver que Él piensa en las familias de toda la tierra, no piensa en su familia o en la familia de Abraham, sino que va mucho más allá. Y entonces Dios engrandecería el nombre de este hombre. ¿Qué había hecho hasta aquí este hombre para merecer tanto? Si uno se pone a mirar entre estos versículos, no hay nada que él pueda justificar la bendición que estaba recibiendo. Al contrario, estuvo viviendo mucho tiempo en tierra pagana, pero vemos que esa bendición no alcanzaba para nuestro entender. ¿Cómo Dios puede bendecir tanto a este hombre si no se le ve ninguna obra? Porque algunos piensan que podemos pedir al Señor porque hice esto, Señor, hice lo otro, hice aquello, ¿por qué no me bendices más? Y bueno, pero en el caso de Abraham no tenemos nada de esto. Pero sí, entre líneas podemos ver que él creyó a Dios sin haberlo visto, sin haber conocido nada de él, sin saber nada de él. Sin embargo, él obedeció. Dejó su tierra, dejó su casa y también la casa de su padre y a toda la parentela. El padre, cuando él emprendió el camino, lo emprendió junto con Sarai, su mujer, y también con Lot, su sobrino, porque sus padres habían muerto. Pero miramos nosotros, esto todo está acá abajo, usted lo puede leer. Pero nosotros podemos ver también que la gracia del Señor es que Él quiere bendecir, siempre quiso bendecir, y lo tuvo siempre en su corazón, bendecirnos, bendecir al ser humano, bendecir su creación. Y lo que más constituyó no es simplemente un hombre, porque muy pronto, cuando hizo a Adán, ya buscó la forma de mirarlo y verlo que estaba, como dice la Biblia, muy solo, muy solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita a alguien más a su lado para que pueda emprender un camino juntos. Y entonces fundamentó el primer matrimonio entre Adán y Eva.
Bien, pero ahora lo tenemos aquí de tal manera que la bendición de Dios es para todas las familias de la tierra. Y entonces, ¿será así o no? Y entonces uno se pone a pensar, si Abraham estuvo tanto tiempo en la tierra de allá de esta gente pagana, ¿por qué no bendijo a través de Abraham a esta gente? ¿Por qué no la bendijo? No, era el comienzo de una nueva etapa en los planes de Dios. La gente pagana nunca busca al verdadero Dios, busca a dioses hechos con sus manos y adorarlo y hacerle todas las cosas que les puede pedir a un Dios que no sirve para nada, porque, como dice el Salmo 115, tienen oídos para oír, no oyen, tienen pies para caminar, no caminan, tienen boca y no hablan, tienen oído, no oyen, y sin embargo para que anden tienen que ser llevados arriba de una plataforma, o sea que no tienen vida, no sirven para nada. Pero mucha gente, millones de personas adoran esta clase de estatuas y desechan al verdadero Dios, que ese verdadero Dios es el que bendice y el que nos da todos los días cosas que tal vez ni nos damos cuenta, pero Él provee para vos, para mí. Y algunos dirán, pero yo trabajo y por eso me esfuerzo, me sacrifico y bueno, recibo lo que merezco por mi trabajo. Es que siempre miramos las cosas así, pero no miramos que el que te dio la vida es Dios. Si Dios no te da vida, no podrás hacer nada. Por eso, la bendición de Dios es para toda la familia. Y esa bendición se llama Jesucristo, el Hijo del Dios bendito. Y todos los que creen en Jesús son benditos de Dios. Jesús vino de Dios como un hermoso regalo para toda la humanidad. Un regalo de Dios. Ahora, porque ¿cómo podemos explicar que Dios bendeciría a todas las familias de la tierra? Dios bendijo a su pueblo, Israel, porque de allí nació, o mejor dicho, nació de Abraham, la nación hebrea, la nación judía, y se formó una nación grande. Fueron diseminados en el mundo y por ser tan duros de corazón, Dios los dispersó muchas veces y fueron esclavizados muchas veces, pero nunca los perdió de sus ojos. Castigó a las naciones que a ellos los habían esclavizado, los castigó, aunque usaba al enemigo para castigar a su pueblo. Pero después que estaban corregidos, castigaba a los otros que castigaron a su pueblo. O sea, de que es un ir y volver en las cosas de Dios. Jesús cumplió en parte, y esto a veces uno puede pensar, Jesús cumplió en parte el plan de Dios. Al venir del cielo, vino del cielo para morir en una cruz por nosotros, resucitar y volver al cielo. ¿Está completa la obra? No está completa la obra. No está completa la obra de Jesús, ¿por qué? Porque Él prometió volver. Cuando Él vuelva, entonces la cosa estará terminada, completada por el Señor. O sea que todo el plan de Dios para la salvación estaba hecho, pero faltaba que aquellos que han sido bendecidos puedan ser llevados por Jesucristo al cielo, como dice San Juan 14, 1 y 2. He aquí me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también lo estén. Quiere decir de que todo estaba preparado por el Señor. Entonces lo único que nos queda a nosotros es saber que somos salvos. Hemos dejado hasta familias. Recuerdan mucho en las campañas cuando la familia de algún muchacho se enteraba que el muchacho había recibido a Jesucristo, lo echaban de su casa, los echaban, no los dejaban volver. Y entonces era una forma de venganza a través del sufrimiento que podía causar el enemigo. Jesús, después que cumplió su tarea y de resucitar y estar 40 días después de su resurrección, volvió al cielo.
volvió al cielo, a su lugar, a su trono, a la alabanza de los ángeles, a la adoración de ellos y vivir al lado del Padre en su trono. Por eso nosotros hoy podemos mirar cómo vino la bendición esta que puede alcanzar a toda la gente de la tierra. Dios bendijo a través de los profetas, reyes y hombres bendecidos por Dios, en los jueces, por ejemplo, cómo Dios bendecía al pueblo. Pero no todos eran benditos, porque al poco tiempo dejaban a Dios y se iban con los extraños. Estas cosas está pasando también un poco hoy. No sabemos valorar lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado mucho, decimos que es por nuestro esfuerzo o sacrificio. Pero la verdad es que Dios bendice lo que hacemos y lo multiplica. Al multiplicarlo, podemos decir que podemos prosperar en la bendición de Dios, pero no olvidemos que Dios es el dueño de todas las cosas. Lo que hoy Dios te da, porque sos fiel, mañana te lo puede quitar. Cuando y fuiste infiel, te lo puede quitar todo y dejarte sin nada. O sea, de que Dios es justo. Dios bendice al que lo bendice y Dios lo hace en forma grande. Podemos decir que Jesucristo fue y es la puerta de la gran bendición con que Dios habló a Abraham. Y una de ellas fue cuando vino el Espíritu Santo y la bendición alcanzó a los 120 discípulos. Como no estoy hablando a gente extraña, todos conocemos la bendición de Dios. Jesús caminó, bendijo, sanó, liberó, ayudó a la gente, estuvo con ellas y la sacó adelante. Pero su obra parecía incompleta. Y entonces es cuando después en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo bajó sobre los 120 que estaban esperando la venida del Señor. Ellos no sabían qué esperaban, no sabían. Era un secreto de Dios que ellos descubrieron cuando sintieron que la presencia de Dios con una llama en la cabeza y podían hablar en otras lenguas. Sabían que la bendición de Dios había bajado de tal manera que ellos podían decir, hablar en otras lenguas como los que escuchaban, decían, estaban hablando las maravillas de Dios en diferentes idiomas, pero hablaban las maravillas de Dios. Ahora, tal vez usted nunca se dio cuenta, no se fijó, qué sé yo. A veces algunos hay más curiosos que otros. Yo soy uno de los curiosos. Porque cuando empezamos a leer desde San Mateo para adelante, hasta nuestros días, todo fue hecho por judíos. Mateo judío, Marcos judío, Lucas judío, Juan judío, Pablo judío, Pedro judío, y así empezamos. Alguno puede decir, ¿y Timoteo? El primero que le dice buscar la contra. Timoteo era de madre judía y padre griego. Por eso cuando usted lee a Timoteo va a encontrar que por la fe de la abuela Loida y tu madre Eunice, o sea que por la vía judía todavía, todos ellos fueron judíos y Dios los utilizó para hacer de bendición a las naciones. Todos estos hombres tuvieron que dejar muchas cosas por servir al Señor. Y entonces al servir al Señor hacía que ellos pudieran tomar en cuenta que podían ser de bendición para la humanidad. Fueron perseguidos, muertos, apaleados, quemados vivos. Pasaron 1001 los creyentes por la fe en Jesús, pero fueron bendecidos porque el enemigo lo único que hizo es apurar su muerte para ir al cielo. Y entonces estas cosas son las que nuestros hermanos de todas las épocas, que usted lo puede leer en Hebreos capítulo 11. Y entonces la bendición del Señor es para todo aquel que cree. No cree solamente, el diablo dice que, la Biblia dice que el diablo también cree.
Si somos como ellos que creemos, como el diablo cree, entonces creo que tendríamos que estar un paso mucho más adelante de la forma que él cree. Una forma es creer y otra forma es creerle a Dios. Creerle a Dios que todo lo que Él dice es verdad y es para mi crecimiento espiritual, para sacarme de la cabeza toda mi ignorancia, mi mediocridad, el estar tanto tiempo en contacto con el mundo que mi mente se cierra y entonces necesito la liberación en mi mente y Él lo hace a través de Jesucristo. La bendición que alcanzamos nosotros es cuando miramos a Jesús en la cruz y podemos decir, como dice Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y también nosotros le tuvimos como herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados creí que estaban desatendiendo. La verdad que sí, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Curados en el alma, curados en la mente, sanados verdaderamente porque Él nos sana, porque verdaderamente Él sabe todo lo que pasa dentro de nosotros. Aún hoy, si preguntamos quién tiene alguna tristeza, un dolor, se siente frustrado, se siente amargado, triste, afligido, seguramente que alguno lo habrá. Pero no podemos olvidar que Dios ha enviado su bendición. Y recuerde que en Hechos 2, cuando estaban reunidos los 120 judíos, vino la venida del Espíritu Santo y bendijo a los judíos. Todavía nosotros, los gentiles, que no somos judíos, estamos exceptuados de ello, apartados, alejados de Dios y de todas sus promesas, dice Pablo. Y esta razón es por la cual nosotros podemos ver y sentir y saber que necesitamos ver, como si fuera un cuadro, lo vemos muy lejos del cuadro. Solamente bendijo a los judíos. ¿Y nosotros qué? Nosotros nada. Simplemente porque no veníamos de la descendencia de Abraham. Los judíos vienen todos de la descendencia de Abraham, por la fe. Pero no todos los judíos son judíos. O sea que los judíos es una religión. Y esa religión la profesan, pero no todos. No todos. Entonces, la bendición pasa de generación a generación por la fe de alguien que va a recibir y va a transmitir la bendición de Dios. Si vos recibiste la bendición de Dios, lo que te espera ahora es poder transmitirle a otra generación, cuando ves a un muchacho más joven, poder transmitirle esta bendición. ¿Por qué? Porque la bendición está para bendecir a todas las familias de la tierra. Pero estábamos diciendo, ¿y de nosotros qué? Entonces, nosotros podemos acudir, tenga su Biblia abierta, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, allí habla de un hombre llamado Cornelio, que era un soldado, que tenía soldados a su cargo, un centurión, y que nosotros podemos mirar que de verdad la bendición, capítulo 10, ahora vamos a hablar de los versículos, Hechos 10, y podemos mirar y ver que Dios no solamente quiere bendecir a nosotros, cuando habla de familia, quiere bendecir al esposo, a la esposa, a los hijos, a las hijas, a los nietos, las nietas, los sobrinos, los tíos, los primos, a toda la familia. Dios no hace excepción, pero vemos que eso no sucede hoy. Hoy no sucede, pero el deseo de Dios es hacerlo. Y eso es lo que tenemos que ver. Que Dios no nos deja de lado, sino que el que queda de lado es porque quiere estar fuera de la bendición. Y hay millares y millares de millones de personas que están marginadas
por no recibir la bendición de Dios, no porque Dios no quiera, sino porque ellos se empecinan en no someterse a la voluntad de Dios y a vivir como Dios quiere que vivamos, de una manera distinta. Así sacó a Abraham de la tierra de la tierra pagana, lo sacó para mostrarle y decirle que él podía ser de bendición sin esa gente, sin esa gente. Era un extraño allí. Estaba viviendo en un lugar que no era el suyo, porque los ojos de Dios estaban sobre él y Dios lo bendijo, lo sacó de ese lugar y él obedeció. Y entonces podemos mirar que esta bendición que cayó sobre los 120 judíos, podía decirse que esto ahora, en el capítulo 2 está, lo que estoy diciendo está en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, y nosotros nos preguntábamos hoy, bueno, ¿y nosotros qué? ¿El pueblo gentil qué? No significábamos nada, éramos qué? Nada. Nada para la gente y mucho menos para los judíos. Los judíos nos llamaban a nosotros los gentiles perros, pero con desprecio. Son unos perros. Cuando decían perro, era un gentil, una persona no judía. Y entonces, nosotros podemos ver aquí que la bendición de Dios corre como un fuego a través de toda la Biblia. A través de toda la Biblia. Una parte la hicieron los profetas, los reyes y mucha gente que trabajó para el Señor, pero también tenemos a Jesucristo que hizo la principal obra y también les dijo a ellos: es necesario que yo me vaya, si no el Espíritu Santo no vendría. Y cuando Él venga, hará grandes cosas y les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Esto lo dijo Jesús. Miramos el verso 39 del capítulo 10. El capítulo 10, Dios trabajó en dos personas a la vez. En la vida de Cornelio, si usted lee el capítulo 10, se va a dar cuenta. En una parte, obra en Cornelio. Dios le manda un ángel y le dice que sus oraciones y sus ofrendas han sido recibidas en el cielo. Él era un soldado romano. Un soldado romano era un gentil. Era un enemigo de Roma porque sometió a los judíos. Los sometió bajo su peso de gente de guerra. Y por el otro lado, Dios estaba obrando con Pedro. Porque el judío es muy prejuicioso. En ese tiempo era muy prejuicioso y en la actualidad también lo son. Muy prejuicioso en que la ley les había dicho que había una clase de animales que ellos podían comer y una clase de animales que no podían comer porque eran inmundos. Esos animales están nombrados. Búsquelo en la Biblia y lo va a encontrar, una lista grande de uno y otro. Y entonces podemos ver cómo Dios obra al mismo instante en dos diferentes lugares, hasta que Dios, después de decirle a Pedro y mostrarle a Pedro, porque estaba en la azotea esperando que le hagan algo de comer, estoy repitiendo lo que dice la Biblia, esperando que le hagan algo de comer, ve bajar un lienzo, una especie de sábana llena de animales impuros, malos, sucios, feos, rechazados, que él no podía tocar. Ningún judío podía tocar. Y oyó una voz que decía: Pedro, mata y come. Y la voz era: orden. Y él dijo: Señor, yo jamás he comido ninguna cosa esta inmunda, no puedo comerla, no puedo hacerlo. Pedro mata y come. Subió el lienzo, volvió a bajar, volvió a subir, hasta que él se dio cuenta que algo Dios le quería decir. Entonces, por el otro lado, por Cornelio, Dios le dijo a Cornelio: manda a la ciudad de Jope, allí vas a mandar un soldado, 2 soldados, para que ubiquen a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Lo vas a encontrar. Y él tendrá que venir con ustedes. Y entonces cuando Pedro
Usted puede leerlo, yo no le voy a andar contándole toda la historia, pero léala porque es un capítulo lindo este. Este capítulo hizo de que en verdad Cornelio se sintiera como una persona feliz. ¿Por qué? Porque había agradado a Dios con su forma de ser. Hasta le había hecho una sinagoga a los judíos. Lo tenían todo en gran estima este hombre, a pesar de ser un soldado romano, un enemigo. Y entonces lo tenemos aquí y encontramos que Pedro con sus prejuicios y con su mente trabajándole a 1000 por hora, todos sus engranajes para poder comprender el lenguaje de Dios. Y entonces podemos leer así cómo llegamos a este punto. Pedro comenzó a hablar y a decirle a la gente cuando llegó a la casa de Cornelio. Él dice, cuando recibió la orden, vamos a leer el verso 31, vamos a entrar en el tema. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Esta es la bendición para Cornelio. Envía pues a Jope, esto ya lo hablamos. Así que, verso 33, luego que envié por ti, ya están hablando cara a cara, y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Recuerde que es un hombre gentil, un hombre que no tiene conocimiento de Dios, no sabe nada de Dios. Así que su palabra tiene que venir de una inspiración que es de afuera, que entra en él y le hace pronunciar palabras que jamás tal vez se imaginó que podía decirlas. Así que, verso 33, así que luego envié por ti, Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Ahora se dio cuenta, ahora se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. Cuando bajaron esos lienzos con animales impuros, que él rechazó, resistió, ahora entendía que tenía que venir a los gentiles, a los perros, para también seguir con la bendición. Y dice Pedro, sino que en toda nación agrada al que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo y Él da testimonio de todas estas cosas. Y entonces el soldado dice, que él había invitado a toda su familia, a todos sus amigos, a sus vecinos, hasta a sus siervos, para escuchar a Pedro, para escucharlo. ¿Qué es lo que tenía que decir? Aquí estamos para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Y entonces Pedro aprovechó para hablar de Jesús, Tal vez no estamos viendo lo que estamos queriendo decir. Ahora lo vamos a ver. Dice Pedro, verso 43, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, estos prejuiciosos, habían venido con Pedro y se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea que Dios no hacía excepción de personas, quería bendecir a los judíos y a los no judíos, para que de ambos pueblos, dice Jesús, hacer uno solo. ¿Y cómo se consigue esto? Pues el pueblo judío, los que aman de verdad a Dios, y la iglesia, los que aman de verdad a Dios, se forman uno solo, y uno solo es el pastor, es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Por eso,
Cuando dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Nosotros vemos aquí que Dios está extendiendo la promesa hecha a Abraham y a través de los hombres santos que Dios utilizó para que su palabra fuera proclamada y reconocieran y esperaran a través de promesas y tiempos que el Mesías de Dios vendría hasta que Jesús apareció. Pero a través de Jesús, las familias de la tierra, todos pueden ser bendecidos, pero la mayoría no lo son. Ahora, ¿por qué la gente común no es bendecida? Vos tenés amigos, familias, amigas, buenas personas, muy buenas personas, que a veces decimos, hasta nos expresamos mal. Lo único que le falta es recibir a Cristo, lo único. Me parece que es una mala expresión, es empezar mal. Entonces, esta razón por la cual esta gente buena que estamos hablando, familias buenas, bien constituidas, que ante la sociedad todo esto está bien, pero la familia es bendecida cuando uno de la familia recibe a Jesucristo y la bendición la transmite a través, tal vez la familia, no el padre, la madre, los hermanos, nadie lo recibe, pero él siente que debe orar para que Dios pueda cumplir la promesa de que padre, madre, hijo, hija, todos fueran bendecidos, para que todas las familias, no está hablando de individuos, no está hablando de personas, está hablando de familia, para que toda la familia fuera bendecida. Ahora, mi pregunta va al aire. ¿Todos tenemos la familia bendecida? No me conteste porque no es necesario. Todos sabemos que en nuestras familias hay inconversos. En nuestra familia hay personas duras de corazón. En nuestras familias hay cosas que no le importan las cosas de Dios, que no le importa Dios, que no le importa Cristo, no le importa nada. Viven su propia vida y viven su mundo. Por eso hay gente que no va a ir al cielo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para la gloria de su nombre. Sin embargo, muchos, millares y millares, Jesús lo dijo cuando habló de los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Por el camino angosto van pocos, pero por el camino ancho van muchos. Ahora, por el camino angosto van al cielo, por el camino ancho se va al infierno. Entonces la cosa es clara, que muchos, por muy buenas personas que sean, por muy buen testimonio que tengan, si no creen a Jesucristo, no llegarán al cielo, porque Él es el camino que nos lleva o nos conduce hasta el Señor, para que el Señor bendiga nuestra vida. Ahora, ¿cuál es nuestra obligación? Representantes de cada familia, que vos sabés que en tu familia hay gente que todavía, hijos o esposo o esposa y parientes, que no han recibido a Jesucristo. La promesa de Dios no puede restringirse y dejar pasar el tiempo, porque el tiempo se va. Mejor dicho, nosotros nos vamos. El tiempo sigue transcurriendo y por lo consiguiente necesitamos interceder por nuestra familia para que ellos sean bendecidos. Muchos padres, muchos hijos se han convertido porque los padres, el padre, la madre o algún hermano recibió a Jesús, y al recibir a Jesús recibió la bendición con la cual Dios dijo: te bendeciré y será bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias. Pero parece que no va a ser así, porque mucha gente rechaza al Señor. Y cuando decimos Jesús viene pronto, a veces es como un deseo de que se mueran de una vez los nuestros, porque ellos no van a recibir nunca la salvación de sus almas, el perdón de sus pecados. Debemos orar los unos por los otros. ¿Tu familia tiene valor para vos? ¿La querés mucho? No se trata de andar a los abrazos y besos,
sino de orar delante de Dios: Señor, quebrantá el corazón de mi madre, quebrantá el corazón de mi padre, quebrantá el corazón de mi hermano, mi hermana, quebrantalo, Señor, para que reconozcan que solamente a través de Jesucristo podemos recibir la bendición y trasladarla a otras familias que todavía no conocen a Cristo. La bendición entonces está que si vos sabés que en tu familia hay personas que no son creyentes o no creen a Jesús, creer en Jesús, ya dije hoy, hasta el diablo cree, pero creerle a Jesús y todo lo que Él nos pide para que nosotros podamos seguir adelante, podamos nosotros esperar que la promesa de Dios de bendecirnos a nosotros y a toda nuestra familia es para... Cuando Pedro dice en 2:39, Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros padres, para vuestros hijos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, para aquellos que están lejos. Y alguna vez prediqué sobre esto, los que están lejos. Estábamos lejos nosotros, lejos de aquel instante de la bendición cuando el Espíritu Santo bajó. Pero no nos damos cuenta porque esa fue la bendición para los judíos. La bendición para nosotros es en la casa de Cornelio, cuando Dios derramó de su Espíritu Santo sobre los gentiles. Cuando Dios, los creyentes hablamos de las llaves que recibió Abraham, Pedro habla de 2 llaves. ¿Qué llaves? Con una abre la puerta de los judíos para que el evangelio llegue a ellos, y los gentiles que no éramos nada, él abrió la otra puerta, que es esta, cuando en la casa de Cornelio se abrió y el evangelio entró y muchos fueron bendecidos y alcanzados con eso. Por eso cuando miramos esta cajita que está por acá abajo y oramos por la conversión, cuando oramos para que nuestra familia se convierta, se va a convertir de acuerdo al testimonio que nosotros tengamos, porque ellos nos miran a nosotros. Nuestra familia te mira o me mira. ¿Por qué nos miran? Porque miran nuestro testimonio. Gracias. Nuestro testimonio, miran todo lo que hacemos. Y entonces la bendición puede pararse en vos, porque vos fuiste bendecido, bendecida, pero si tenemos un mal testimonio, estás quitándole la bendición a tu familia. ¿Me hago entender? La bendición que vos, con que has sido bendecida por el Señor, bendecido, pues no te convierta en un obstáculo para que la bendición que debía abarcar a toda tu familia, vos seas el obstáculo para que la bendición no siga. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir mi familia. Quiere bendecir a aquellos que están todavía con el corazón endurecido y no quieren saber nada de Jesús, pero necesitan que la familia reconozca que en vez de mirar tanto al mundo, mire a Dios, levante sus ojos al cielo y crea que Jesús es el único que puede llevarnos al cielo. Vos tendrás muchas personas en tu familia y recordar que cuando los mires y los encuentres, vas a ver que vas a sentir algo muy doloroso. Porque yo no les hablo de Jesús, mi padre se irá al infierno, mi madre se va a ir al infierno, mi hermano, mi hermana se van al infierno si yo no les hablo. Y por eso necesitamos conversar, pedirle la dirección al Señor, que Él prepare el momento de hablar con nuestra familia, para que ellas sean bendecidas, para que se cumpla la promesa de Dios en Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero esto alcanzará solamente a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Otras personas pueden creer en cualquier santo que anda volando por ahí o cualquier ángel, pero la única forma que podemos llegar al cielo es atravesando la puerta, y la puerta se llama Jesús. Y por ella podemos entrar al cielo. Entonces tenemos esto.
La bendición de Dios es para todas las familias que creen en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Si crees en Cristo y le sos fiel, reclama tu promesa. Reclama esa promesa a Dios. Reclamale. Si vos decís, sí, yo le pido a Dios por mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, pero a veces es una oración flaca, una oración que no consiste. Pero cuando pienses que si vos no hablas, tal vez Dios utilice otras personas, pero si vos no hablas, Dios te lo va a reclamar, me lo va a reclamar. Y yo necesito tener la unción que tuvieron todos estos hombres y mujeres que predicaron el Evangelio y llegaron hasta nuestros días y hasta ahora. Vos tenés un hogar bendecido porque vos creés. Ahora tu familia está bendecida cuando no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué debo hacer? Reclamarle a Dios. Dios, reclamo mi promesa. Tú dijiste a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Mi familia tiene que salvarse. Reclamarle al Señor la promesa. Señor, te ruego por eso en el nombre de Jesús que salves a mi madre, padre, hermanos, todo lo que usted tenga como parentela. Por eso necesitamos creer que verdaderamente no es solamente creer, sino también que podemos recibir y recibir sobre nuestro corazón. Jesús espera que vos le pidas a Dios que la promesa se cumpla. Dios está dispuesto a cumplirla, pero vos estás dispuesto a pedir, no una vez, sino hasta verlos a todos convertidos al Señor. Tal vez nunca hacemos la prueba. ¿Por qué no le damos una oportunidad a Dios? Y empezamos hoy a pedir, te ruego que salves a mamá, que salves a papá, a mi esposa, mis hijos, y nombrarlos, ponerle nombre, porque tienen nombre. Y entonces, ¿sería darle una oportunidad a Dios? Sí. Y yo puse para mí, probá. Haciendo esto, de estar en la presencia de Dios pidiéndole, vas a ver que pronto habrá una respuesta. Tu familia será bendecida, recibirá la bendición que vos recibiste y podrás compartir con ellos toda la gracia, toda la bendición, todo el poder, todo el amor con que Dios nos ha bendecido. Así que, hermano, hermana, tenemos responsabilidades. No es solamente cantar coritos y estar alegres nosotros. Nosotros volvemos a casa, nadie pregunta dónde estuviste, qué hicieron en la iglesia. Es raro que alguno que no cree en Dios te pregunte de la familia cómo fue el culto de hoy. Es raro. Pero vos estás bendecido y no permitas que nadie te robe la bendición. Por eso pedí. Tal vez te llega un momento como en la vida de Abraham, a los 75 años. A los 75 años recibió esta bendición de Dios y la promesa de tener un hijo. Y él lo esperó 25 años. Recién a los 100 años fue papá. Y Sara tenía 90 años. Gracias a Dios por ello. Por eso tenemos la oportunidad. ¿No quisieras ver a tu familia todos delante de Dios con los brazos levantados, adorando, alabando, glorificando y exaltando al Señor? ¿No te gustaría verlos a ellos también? Bueno, vos tenés todo en tus manos. Todo está en tus manos. Y Dios te dará las fuerzas, te ungirá, te dará eso que muchas veces trae como cansancio o nos abruma, que al no poder ver que ninguno de ellos llega, tal vez no los veas cuando se convierta porque el Señor te llevó. Pero Dios no olvidará su promesa. Dios no olvidará su promesa. A este hombre, que es el dueño de estos galpones que están enfrente, le llamamos el pochoclero, porque vende pochoclos por donde va. Sí. Este hombre
charlando con él, es de padres creyentes. Murieron hace mucho tiempo. Y hace pocos días, me dice: pastor, quiero hacer una placa para mi padre porque está borrosa, está muy borrosa y con el tiempo, y está mal que la haga. Me vino a hablar a mí, que no tengo nada que ver con su familia. Pero él fue y lo hizo. Y al hacerlo, me dijo: mire, yo puse, a nombre de fulano de tal, y el tiempo que vivió y el tiempo cuando murió, puse como una cruz en un costado. ¿Está mal? No, ¿qué va a estar mal? ¿Qué va a estar mal? Pero yo le dije: ¿sabes que tus padres oraron por vos? Que tus padres oraron una y muchas veces para que vos te convirtieras al Señor, pero vos tenés el corazón endurecido. Y Él nos ha visto acá, esta casa la vio nacer. Estaban Él construyendo ahí enfrente. Pero es una deuda que Él tiene. Y a veces por prejuicio no quiere dejar su posición. Dios quiere bendecirlo, pero Él se niega. Dios tiene que cumplir la promesa y la va a cumplir. Un día lo vamos a ver entrar por esa puerta y entonces veremos que Dios no se olvidó de la oración de los padres que ya no están, pero la oración permanece en el altar de Dios. Así que no te canses de orar, que aunque tengas que partir o tenga que partir, la oración quedará allí hasta que se cumpla. ¿Lo crees? ¿Oramos? Querido Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor Jesús, porque aún en la tarde, gracias por este día hermoso, Jesús. Que tu bendición y tu presencia nos acompañe y nos ayudes a tener confianza que lo que pedimos en el nombre de Jesús será hecho. Será hecho. Te pedimos, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos inconversos, por la familia de nuestros hijos que todavía no se han convertido a ti, por padres y madres y hermanos, Señor. Oh Dios, todos ellos los ponemos en el altar. Todos los días vamos a orar por ellos hasta que veamos que la bendición de Dios a Abraham, de ser benditas en él todas las familias de la tierra por la fe en el nombre de Dios, por la fe muchos la recibieron, muchos la recibimos y ahora seguimos adelante. Guíanos, Padre, en esto porque se trata de nuestra familia y queremos que ellos vayan con nosotros al cielo por Jesucristo, el camino a Dios. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.